De introducción podemos ver que en el marco de la globalización, la interacción entre culturas se ha convertido en un fenómeno cada vez más común y enriquecedor. A través del turismo, las prácticas y costumbres de distintos grupos se conectan, generando un intercambio cultural invaluable. En el desarrollo, desde la escuela se nos enseña sobre diversas materias como historia, civilizaciones pasadas, arte, cine, entre otros, lo que nos brinda una perspectiva amplia de la diversidad cultural. Sin embargo, es en la práctica diaria donde verdaderamente experimentamos las realidades, desafíos y triunfos de otras culturas, así como su riqueza y diversidad. La participación en actividades culturales como deportes, investigaciones o eventos sociales nos permite sumergirnos en las manifestaciones más auténticas de una comunidad. A través de estas vivencias podemos comprender el origen, la evolución y el significado de las tradiciones y valores que nos unen como sociedad global. En conclusión, la diversidad humana es un tesoro invaluable que debemos preservar y celebrar. A través del intercambio cultural, el respeto por las diferencias y la apertura a nuevas experiencias, podemos enriquecer nuestras vidas y construir puentes de entendimiento entre los pueblos. La diversidad cultural es nuestro mayor legado. ¿Cómo percibes la cultura? Cultura. La palabra cultus, cultivado y luego trabajado, cuidado, adornado, enseñado y elegante, participe del verbo colere, cultivar o habitar. Es vinculado con k-e-l, revolver o mudar, que comparte el griego kukos, kiklos, que significa rueda, y de ahí las palabras ciclo, bicicleta, motocicleta, enciclopedia o ciclón. El sufijo ura, que es resultado de la acción, como en asignatura, escultura o escritura. La palabra turismo deriva del latín tornus, que quiere decir vuelta o movimiento. La palabra práctica viene del griego prácticos, formado con la palabra prax, como en praxis y pragma, del verbo prazo, que significa yo hago hasta acabar, relacionado con la raíz indoeuropea per, que significa conducir o llevar. El sufijo ticos, que significa relativo a, que en femenino a veces indica ciencia o técnica, como en acústica, cibernética o gramática. La palabra costumbre viene del latín consuetudo, a partir de su acusativo consuetudine, compuesto de el prefijo con, junto globalmente, como en comarca, consolidar y contaminación. Este prefijo se relaciona con la raíz indoeuropea com, que significa junto o cerca de, presente en las palabras koiné, cenobio, epiceno, a través del griego koinos, que significa común. La raíz indoeuropea SW, que lleva la idea de tercera persona y separar. Esta raíz nos dio ética, etnofobia e idiota a través del griego. El sufijo latino tudo, que significa cualidad, y da nuestro sufijo dumbre y tumbre, como en servidumbre, servitudo y servitudine. La palabra escuela viene del latín schola, lección, escuela, y del griego skole, que significa ocio, tiempo libre, estudio o escuela. La palabra materia significa que es la sustancia primaria con la que están hechas las cosas. Esta palabra viene del latín materia, derivado del sufijo ia, forma de abstractos femeninos como en esencia, justicia y lucencia. De mater, que significa madre. La palabra latina viene del proto-indoeuropeo mater, formado con el balbuceo de infantes ma, y el sufijo contrastivo ter. La palabra historia viene del griego utopía, que significa historia, a través del latín historia. Algunos escriben la palabra griega incorrectamente como ictopía, confundiendo las O y P griegas con las G y las P latinas.
La palabra civilización está formada con raíces latinas y significa nivel de cultura, ciencia, industria y gobierno que han alcanzado las sociedades más avanzadas. Sus componentes léxicos son civilis, civil, o todo lo relativo o propio de un ciudadano romano, y sare, que significa convertir en, más el sufijo sion, que significa acción y efecto. La palabra cine tiene el significado de local donde se proyectan imágenes fotográficas en movimiento sobre una pantalla, y viene del griego kine, que significa movimiento. La palabra diversidad viene del latín diversitas, y del principio diversus del verbo divertere, girar en dirección opuesta, compuesto con el prefijo di, que significa divergencia, separación múltiple, como en divergente, dividir y divorcio. La raíz del verbo vertere, que significa verter, girar o dar vueltas, que encontramos en las entradas de aniversario, conversación, tergiversar, verso y versus. Se asocia con la raíz indoeuropea wer3, que significa doblar o volver. El sufijo dat o dad, que encontramos en palabras como voluntad y universidad. El arte es una manifestación fundamental de la experiencia humana, que ha evolucionado y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Desde las pinturas rupestres hasta las instalaciones contemporáneas, el arte ha sido una herramienta para expresar emociones, ideas y visiones del mundo. Desarrollo. El concepto de arte ha sido ampliamente debatido y redefinido a lo largo del tiempo. En la antigüedad clásica se asociaba con la imitación de la naturaleza y la búsqueda de la belleza y la armonía perfecta. En la Edad Media, el arte estaba fuertemente influenciado por la religión, mientras que en el Renacimiento se enfocaba en la representación de la naturaleza humana y la individualidad. Durante la Edad Moderna, el arte se diversificó en una variedad de estilos y movimientos, donde el realismo hasta el impresionismo y el cubismo, cada uno buscando nuevas formas de representar la realidad y las experiencias humanas. En el siglo XX, el arte se volvió aún más experimental y diverso, desafiando las convenciones artísticas establecidas y explorando nuevas formas de expresión y significado. Hoy en día, el arte contemporáneo abarca una amplia gama de medios y prácticas, desde la pintura y la escultura hasta la instalación, el performance y el arte digital. Esta diversidad refleja la complejidad de la experiencia humana y la multiplicidad de perspectivas en el mundo actual. El arte y su concepción desde cualquier época o perspectiva. Expresión. Viene del latín expressio expressionis, nombre de acción formado a partir del supino expressum del verbo exprimere, el mismo que nos dio la palabra exprimir. Exprimere está compuesto del prefijo ex, que significa separación, y premere, que significa apretar. Entonces las expresiones son las muecas y los gritos que salen dentro de nosotros cuando alguien nos aprieta. La palabra creatividad está formada con raíces latinas y significa cualidad relativa a crear. Sus componentes léxicos son creare, que significa engendrar o producir, tibus, que es el sufijo que indica relación activa o pasiva, más el sufijo dat, que significa cualidad. La palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, que significa mover, trasladar o impresionar, con el prefijo ex, que significa de y desde, y significa retirar, desalojar un sitio, hacer mover. Es por eso que una emoción es algo que saca a uno de su estado habitual. La palabra belleza tiene el significado de cualidad de bella y viene del sufijo esa, que significa cualidad, sobre la palabra bella, y esta viene del latín bellus, que significa hermoso. La palabra armonía proviene del griego apodia,
pues la tilde de la A indica que es aspirada a través del latín armonía, derivado de armus, que significa ajustamiento o combinación. Se asocia con la raíz indoeuropea ar, que significa mover, ajustar o hacer actuar. La palabra proporción viene del latín proportionis, que significa la relación entre cosas que están puestas frente a otras. Esta palabra, compuesta por el prefijo pro y portio, la primera mención de esta palabra es por Cicerón, quien usa proportione para traducir el griego analogía. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad, el verbo ligare, que significa ligar o amarrar, y el sufijo ion, que significa acción y efecto. Entonces religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. La palabra ícono viene del griego eikon, que significa imagen. En la iglesia griega representa la imagen de la Virgen y de los santos. La palabra realismo proviene de un neologismo compuesto con el latín realis, que significa real o verdadero, y el sufijo griego ismo, que significa actividad, doctrina o sistema. La palabra impresionismo, que está formada con raíces latinas y significa tendencia estética que valora más la impresión que la expresión. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que significa hacia adentro, presus, que significa preso o apretado, y el sufijo io, que indica acción y efecto, más el sufijo ismo, que significa doctrina, movimiento o tendencia. Conclusión. En última instancia, el arte sigue siendo una forma poderosa de expresión y comunicación que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, a través de su capacidad para provocar emociones, desafiar ideas preconcebidas y estimular la imaginación. El arte continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones presentes y futuras.